de la meditación. Entonces, el objetivo es comprender que la meditación reflectiva, como le estaba diciendo, es fundamental de desarrollar, si es que de verdad uno quiere luchar íntimamente contra sí. Es imposible llegar a comprender el defecto psicológico, cómo el defecto se mueve en uno, qué es lo que él hace, cómo le roba la energía, si es que no aprende a meditar en el defecto psicológico. La meditación reflexiva, en el fondo, tiene como objetivo fundamental llegar a esa profundización en la comprensión de cada uno de los defectos. Si no, no hay un cambio íntimo. Por eso que los maestros dicen que en el fondo la meditación es como un lago profundo, como las profundidades del mar. En cambio, la persona que no aprende a meditar en su vida reflexivamente, si no aprende de sus propios errores, es como un charco que está al lado del camino, con muy poquita agua, mucha profundidad, y viene muy poca profundidad, y viene el sol y seca, y al final solo se transforma en un barro y un lodo. Entonces, esta meditación reflexiva nos permite ese proceso, digamos, de ahondar en nuestro interior para llegar a comprender las raíces de los defectos psicológicos. Cada yo psicológico tiene unas conexiones psíquicas con uno, en los 5 centros de la máquina humana. Si uno no reflexiona, no puede llegar a comprender esos vínculos que se establecen estructuralmente del yo y transaccionalmente también, lo que significa que el yo se relaciona con otros defectos psicológicos. Ningún defecto que uno tenga, el que nombre, viene por sí solo. El yo no viene solo. Siempre viene con sus acompañantes, ¿eh? Con los demás yoes que en el fondo le dan fuerza y son parte de la estructura molecular del yo. Recordemos cuando hablamos del defecto psicológico desde la quinta dimensión, decíamos que la energía de ese mundo, del mundo astral, es una energía de naturaleza molecular. Cada yo es como una molécula. Si nosotros estudiamos la molécula, nos vamos a dar cuenta que la molécula está conformada por átomos. Y cada átomo es un yo. Porque el átomo es del mundo mental y cada yo viene del mundo mental. En el fondo, un yo es mente enrarecida, mente distorsionada, mente atrapada. Entonces, si nosotros queremos comprender en verdad un defecto psicológico, si queremos llegar a su desintegración o su extirpación, si nosotros queremos sacarnos de nuestro interior un defecto psicológico, es necesario meditar en él. Entonces, ese material meditativo, el material que nos va a permitir nosotros ahondar en la meditación, es el material de la vida cotidiana, la vida diaria. Por eso los maestros dicen que la iniciación es la misma vida intensamente vivida. La verdad es que uno no necesita como irse, digamos, a determinados lugares, a una cueva, a esconderse o a dedicarse a la meditación, porque hay ascetas de la meditación que hacen eso, personas que se aíslan del mundo, ¿ya? Y se dedican a meditar. Y logran, claro, logran estados de meditación trascendental elevados, pero no logran desembotellarse de sus propios yoes. No logran permitir que la esencia se libere y vaya y se quede allá en esos mundos, o sea un habitante de esas dimensiones. Entonces, para eso es la vida. Por eso que se dice, la iniciación es la misma vida intensamente vivida, porque la cotidianidad, en las situaciones diarias, en la convivencia diaria, es donde van a ir saliendo los yoes. La vida en sí misma es como un gran gimnasio psicológico. Y si nosotros estamos atentos en ese gimnasio psicológico, vamos a ir descubriendo los yoes van apareciendo. Entonces, renunciar a la convivencia diaria de la vida, como el caso, por ejemplo, de estos ascetas que se van a meditar a esas zonas, es renunciar definitivamente a la liberación. Porque aquí es donde vamos a pasar las pruebas. Aquí es donde la Madre Divina va a ir formando, digamos, toda una estructura para llevarnos a nosotros a la comprensión de determinados defectos. Entonces,
es importante eso, darse cuenta en el fondo que el material anímico para la meditación, nosotros lo vamos a sacar de la cotidianidad, de las cosas cotidianas de la vida, de los diferentes gimnasios psicológicos. Y uno de los mejores gimnasios psicológicos es precisamente el hogar. El hogar con las diferentes relaciones que uno tenga con su pareja, con sus hijos, con sus parientes, los que viven con parientes o con otras personas, esa misma vida cotidiana, en la relación humana, van apareciendo los yoes impacientes, los yoes iracundos, los yoes violentos, los yoes enojones, los yoes lujuriosos, los yoes morbosos. ¿Ah? Y ahí, si uno está alerta, los va descubriendo. Entonces, el mismo material de la meditación de la cotidianidad. Entonces, ¿qué es la meditación? ¿Cómo podríamos nosotros definir la meditación? La meditación la podemos definir como una técnica para descubrir la verdad. Por eso que los grandes maestros dicen, conoced la verdad que ella os hará libres. En el conocimiento de esa verdad está la libertad. Y esa libertad nos va a dar a nosotros felicidad. Entonces, si uno comprende esto, comprende que a través de la meditación se va a acercar a la verdad y nos vamos a acercar a la libertad y en última instancia vamos a obtener la tan ansiada felicidad. Entonces, es imposible llegar a la felicidad si no ser libre. Y es imposible ser libre si no se obtiene paz. Porque esos son los tres pasos fundamentales para llegar a la felicidad. Paz, libertad y felicidad. Y en conjunto los tres forman el amor. El amor es paz, el amor es libertad y el amor es felicidad. ¿Ya? Y eso se logra a través de los procesos reflexivos, meditativos, en las cosas cotidianas de la vida. Un maestro, por ejemplo, que ya ha avanzado y está, dijéramos, autorrealizado o autorrealizándose, un maestro vive esta misma vida. De hecho, hay muchos maestros que están ahí esperando su momento oportuno para salir a ayudar a la humanidad en los momentos críticos que se nos avecinan. Pero esos maestros no se identifican. Ellos viven conectados con las partes más elevadas de su ser. En cambio, nosotros vivimos conectados con las partes más bajas de nuestros yoes. Esa es la diferencia. Podemos vivir los dos en lugares muy parecidos, pero uno es extremadamente feliz y libre porque no tiene los yoes dentro de sí, y uno puede vivir, digamos, en un infierno. Entonces, cuando uno comprende eso, se da cuenta, en el fondo, que la vida misma es perfecta y que la vida está hecha y guiada por la divinidad, por la madre interna, por los seres internos, para que uno vaya descubriendo, comprendiendo sus diferentes defectos. Bien. Entonces, romper los barrotes de nuestra propia cárcel psicológica significa trabajar y entender cómo se estructuran los yoes, cómo se mueve un yo, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué intención tiene. Recuerden que hay muchas personas que tienen buenas intenciones. Y como dicen los maestros, el camino al abismo está empedrado de buenas intenciones. Hay muchas personas, y tal vez la mayoría inclusive podríamos decir, que tienen buenas intenciones, ¿ya? Pero con buenas intenciones nosotros no hacemos nada. Lo importante son los hechos, lo importante son los resultados. Entonces, romper los barrotes de nuestra propia cárcel psicológica solo es posible si se comprenden de qué están hechos, cómo se forman, cómo se estructuran, dónde están. Y eso lo logra la meditación. La meditación es práctica al 100%, ¿ya? No es una teoría, no es que uno piense cómo meditar, sino que uno tiene que ir a los hechos, ¿ya? Vamos a utilizar el centro intelectual, pero el centro intelectual puede ser utilizado por el ego o por la conciencia. Cuando es utilizado el centro intelectual por el yo se identifica, vive dentro del proceso. Cuando la conciencia utiliza el centro intelectual para reflexionar, para comprender, para meditar, ella se abstrae.
las técnicas reflexivas de esta meditación reflexiva tienen que ser, digamos, a través de la conciencia, donde la conciencia es capaz de salirse del evento y mirar el evento como de afuera, para tratar de entender y darse cuenta dónde el yo nos está atrapando, porque el yo tiene diferentes formas de envolvernos, de seducirnos, de engañarnos, de falsearnos, ¿no? Con el objeto final de dormirnos y robarnos la energía, porque en el fondo esto es una lucha por la energía, así como vemos que en el mundo hoy en día también hay una lucha energética, digamos. Cada uno de nosotros como un microcosmo también tiene una lucha energética con su propia energía, energía de los centros. Nosotros tenemos energía sexual, tenemos energía instintiva, tenemos energía emocional, tenemos energía intelectual y tenemos energía motriz, que está relacionada con los 5 centros inferiores de la máquina humana. Entonces, el yo quiere robarse esa energía. Y si uno no está atento, si uno no descubre, si uno no se da cuenta cuáles fueron las palabras, cuáles fueron las intenciones, cuáles fueron los sentimientos, cuáles fueron los impulsos, ¿ah? ¿Qué fue lo que me atrajo o qué fue lo que me rechazó a esa persona? ¿Ah? No vamos a comprender la estructura del yo. Entonces, como les decía antes, puede ser contemplativa o reflexiva, y aquí, en esta conferencia de hoy, la número 22, el objetivo es ahondar en esta meditación reflexiva, reflexionar, aprender a reflexionar, que es una de las características, una de las capacidades del centro intelectual. El centro intelectual tiene 5 capacidades: una es escuchar, entender, reflexionar, comprender y decidir. Entonces aquí la conciencia va a utilizar estas capacidades del centro intelectual, aprender a escuchar simplemente. A veces, digamos, uno parte fundamental de la comprensión de un defecto está en qué es lo que escuchó, porque lo que escuchó él lo entendió mal. Por eso es que normalmente uno le dice a otra persona: oye, es que no me entendiste, yo no quise decir eso, ¿ya? Normalmente el defecto psicológico entiende mal, ¿ya? Entonces, ahí ya le captamos algo. Eso ya es meditar. Eso ya es una reflexión profunda para llegar a la verdad, y la verdad es la estructura del yo. Cómo el yo, digamos, malinterpreta, cómo el yo coge, cómo el yo exagera, cómo el yo le quita o le pone a las diferentes situaciones de la vida para cambiarlo en base a su estructura. Recordemos que siempre decimos que cada uno de nosotros tiene una falsa imagen de sí mismo. Y el trabajo sobre sí mismo, el autoconocimiento, el despertar de la conciencia, está precisamente dado por la comprensión de esa imagen falsa que uno tiene de sí mismo y cambiarla, desarticularla, sacarse las caretas que uno tenga para darse cuenta, digamos, cómo yo lo está atacando a uno, cómo yo le está constantemente robando la energía. Entonces, la meditación reflexiva podríamos decir que es un despertar desde abajo hacia arriba, donde nosotros a través de los procesos cotidianos de la vida diaria vamos a ir descubriendo las manifestaciones de los yoes y el sueño de la conciencia. Porque cada vez que un yo se expresa, en el fondo es sueño de la conciencia. Porque aquí se expresa solamente el ego o la conciencia, no hay más. Nadie le puede servir a 2 señores. Uno tiene que servirle a uno solo. En este caso le podemos servir al ego o le servimos a la conciencia. Y si le servimos a la conciencia, va a ser un proceso de identificación, de sueño, de alimentación de estos yoes. Y si le servimos a la conciencia, que en el fondo es el ser, porque recordemos que la misma conciencia es nuestro propio ser interior, ¿ya? Nuestro propio padre, nuestra propia divinidad, es la conciencia misma, el espíritu, en el fondo, la luz, la sapiencia, la sabiduría, ¿ya? Eso, para servirle a esa conciencia, a ese espíritu, que está dormido, pero que hay que despertarlo, hay que aprender a ser reflexivo. Entonces, los procesos reflexivos, conectivos, a través de la comprensión de cómo se procesan los yoes acá, nosotros vamos a ir logrando ese despertar en forma ascendente. La meditación trascendental, en el fondo, es un despertar, pero al revés, es de arriba hacia abajo, desde la sexta, la persona despierta ya en la sexta dimensión, o en la séptima dimensión, logra desembotellar su conciencia y llevarla
a esas dimensiones. Entonces, se recibe una inyección, podríamos decir, un impulso, una fuerza en esa dimensión que le da energía a esa conciencia para que siga su trabajo y se libere. Entonces, están las dos formas. Ahora estamos viendo este proceso meditativo de a través de la meditación reflexiva, cómo nosotros vamos a lograr ese despertar desde abajo hacia arriba, porque vamos a ir ascendiendo a medida que se van comprendiendo los yoes y la persona se va liberando de estos yoes, obviamente a través de la muerte. Entonces así va la conciencia, va despertando, pero desde el mundo físico, desde aquí, desde la cotidianidad, sin dejar nunca la misma vida que uno tiene. Haciendo cambios, sí, pero es la misma vida. ¿Mm? En el fondo, la verdad es la luz, y lo que buscamos nosotros es la luz. ¿Mm? La luz es el conocimiento, la sapiencia, y la oscuridad es todo lo contrario, ¿Mm? Es la ignorancia. El yo es el sembrador de la oscuridad, el yo es el sembrador de la ignorancia. ¿Ya? Y la conciencia lo que busca, lo que quiere a través de esta meditación es encontrar el conocimiento, la sapiencia, la luz. Si nosotros no tenemos luz en nuestra vida, vamos a andar ahí a ciegas. Ciego, ciego guiando a ciego, ambos al abismo. Entonces, la forma en que nosotros podemos despertar es a través de la obtención de esta luz, y esta luz en sí es el mismo conocimiento. Y es la verdad. Por eso que los maestros dicen, conocer la verdad que ella os hará libre. Porque el mismo conocimiento, el mismo entendimiento, le permite a uno darse cuenta y encontrar respuesta a muchas cosas, inclusive lo fundamental que es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Muchas personas ni siquiera tienen un sentido real de existencia. De ahí donde aparecen depresiones y unas diferentes patologías por la pérdida del sentido de vida. La mentira y la oscuridad. Cada vez que uno miente, peca contra el Padre, que es la verdad, y siembra oscuridad. Entonces, uno tiene que salir de todos esos procesos de mentira, porque el yo es mentiroso, no solamente miente a los demás, sino se automiente, se autoengaña. Y ahí se mantiene uno en esa oscuridad. La luz precisamente está detrás de la oscuridad. Hay que ir a rescatar la luz. Rescatar la luz es ahondar en esta oscuridad psicológica. Si uno quiere luz, tiene que irla a buscar, y ella está en la oscuridad. Entonces, ir a buscar la luz a la oscuridad significa meditar reflexivamente en nuestra oscuridad, en nuestros yoes, para obtener esa luz, tan apreciada luz, esa tan necesaria luz que me permita avanzar y crecer espiritualmente. La oscuridad en el fondo viene a ser como el velo de la luz que la cubre. El yo es eso. El yo no es más que eso. Cada efecto psicológico es como un gestador de sabiduría. Es un gestador de sabiduría porque atrapa a la conciencia y la hunde en la oscuridad. Y una vez que la conciencia sale de ahí, de ese proceso de encerramiento, de cárcel, de atrapamiento, del yo, de ese velo que le cubre, cada vez que uno se saca el velo que tienen los ojos, es indudablemente que ahí obtiene un conocimiento y obtiene una sapiencia, una sabiduría y una verdad. Entonces, ese es el trabajo. El trabajo verdadero de crecimiento espiritual está dado con la oscuridad. Las virtudes, uno más que desear o desarrollar virtudes, uno tiene que eliminar defectos. Al eliminar defectos, las virtudes salen solas, porque en el fondo, en esencia, uno es luz, pero dormida, atrapada, encerrada en eso cada uno de sus yoes. Entonces, solo la luz es real, la oscuridad es momentánea, es ilusoria, es temporal, va y viene, pero hay que trabajarla, porque esa temporalidad inclusive puede ser mucho, 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 mucho tiempo. Puede ser hasta miles de años, millones de años inclusive uno puede pasar en la oscuridad. Uno ni se imagina, digamos, lo largo que puede llegar a ser el camino cuando la persona no se pone a trabajar seriamente en su propia oscuridad. Entonces, aquí es bueno también reflexionar sobre los problemas, porque en el fondo la vida está llena de problemas, dice la gente, ¿no? Más ahora que las cosas están tan complejas. Entonces, para poder uno meditar y reflexionar y sacar la enseñanza, uno tiene que entender de que los problemas en sí no existen. Que uno no vino aquí a solucionar problemas.
¿ya? Hay personas que a la larga se transforman en solucionadores de problemas y son muy hábiles en solucionar problemas, ¿ya? Pero en el fondo uno aquí no vino a solucionar los problemas. Estos problemas hay que disolverlos, más que solucionarlos, los problemas se disuelven, ¿ya? Y se disuelven cuando uno disuelve al creador de problemas, porque el ego es el que crea los problemas. Todos los conflictos existenciales que uno tiene en la vida se deben a los yoes que uno tiene. Cuando se comprenden estos defectos, se trabajan con la Madre Divina, se eliminan, estos problemas desaparecen. Y los problemas también, como tal, son parte de la vida y son necesarios además, porque en las dificultades, en las adversidades, si uno está atento, si está alerta, ahí salen los yoes. Momentos de tranquilidad, momentos de paz, momentos de alegría, momentos de fiesta, momentos de paseo, de vacaciones, todos felices. No hay, uno diría hasta que pensaría que no tiene yoes. Pero cuando no hay plata, cuando hay dificultades, cuando lo insultan, cuando lo tratan mal, cuando lo traicionan, ¿no? Cuando le exigen, cuando lo critican, ¿no? Cuando hace algo y le sale mal y quería que le saliera bien, ahí es cuando en realidad salen los yoes. Los yoes a alegar, ¿es verdad? A protestar, a defenderse, a justificarse, a condenar. Entonces, la misma vida en el fondo lo va llevando a uno a comprender de que el ego es el creador de todos los problemas. Cuando se disuelven los yoes, se acaban absolutamente los problemas, porque los problemas los crea el ego en la mente para su subsistencia. El yo vive gracias a la creación de los problemas. Si nosotros no tuviéramos problemas en la vida, como son parte de la vida, quiere decir que estaríamos muertos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona ha muerto absolutamente psicológica, ya cuando solamente se le expresa la conciencia, esa persona vive absolutamente fuera de todo tipo de creación de problemas. ¿Mm? Pero el ego de por sí es un creador de problemas. Entonces, con esta meditación reflexiva uno tiene que llegar a entender cómo los yoes van creando estos problemas y nos van complejizando la vida. La vida es simple en el fondo, todo tiene que ser simple. La sabiduría es precisamente eso, aprender a solucionar cosas complejas de una forma simple. Pero el yo es muy enredoso. Entonces, con esta meditación reflexiva, como vamos entendiendo los yoes y los vamos eliminando, en el fondo toda la problemática existencial de vida va desapareciendo. Los problemas más comunes en cada uno de nosotros son los de naturaleza económica, ¿ya? Y cuando uno va reflexionando inclusive sobre lo que es el dinero, sobre lo que es el karma, el dharma y el karma económico, va entendiendo y va trascendiendo todo este tipo de situaciones. El sabor trabajo y el sabor vida. Hay dos tipos de sabores que uno tiene que paladear acá en el camino esotérico. Es el sabor trabajo y aprender a diferenciarlo del sabor vida. El sabor trabajo sale de la reflexión. Entonces, la persona que medita y reflexiona va a ir obteniendo ese sabor trabajo. Esa, esa emoción superior, el sabor trabajo pertenece a la emoción superior. Recuerde que nosotros tenemos dos centros emocionales. Uno es el centro emocional superior, aquí en el Ajna Chakra, altura del entrecejo, y otro en el centro emocional inferior, acá en el plexo solar. Entonces, una cosa es el sabor de la emoción visceral, de los yoes, de la vida, y otro es el proceso de la reflexión más profunda de la emoción superior. ¿Ya? Entonces, el sabor vida sale de la continua identificación. Nosotros nos estamos identificando constantemente con las diferentes situaciones de la vida. El yo le encanta identificarse porque en esa identificación él va a permitir alimentarse. Recordemos que son tres los pasos fundamentales del sueño de la conciencia: identificación, fascinación y sueño. Entonces, esa identificación nos va a dar el sabor vida, esa fascinación aún más, ¿ya? Y el sueño mismo es pura vida, puro sabor vida. Como los pasos para el sueño son identificación, fascinación y sueño, los pasos para el despertar precisamente parten por la reflexión, comprensión
y corrección. Entonces, si yo no reflexiono, no voy a comprender. Y si no comprendo, no corrijo. ¿Ya? Entonces, por eso que se habla de la meditación reflexiva. O sea, aprender a reflexionar, aprender a dar ese primer gran paso para combatir los procesos de la identificación de la vida y salir del sabor vida y entrar en el sabor trabajo. Por eso muchos maestros dicen que la meditación es el pan nuestro de cada día, o la meditación es el pan del sabio, porque uno, en realidad, mejor que leer un libro es meditar en un defecto psicológico. Pero nosotros tenemos muy desarrollado el yo intelectual, que le gusta leer, aprender, por aquí, por allá, busca, pero no reflexiona, no corrige en sí mismo. ¿Ya? Y la meditación es el pan nuestro cada día, es en el fondo esa, esa comunión, la comunión que uno recibe es el alimento de la meditación. ¿Ah? Está dado por la liberación y la comprensión de algún defecto psicológico, principalmente. Punto a considerar, aprender a no identificarse. Cuando uno reflexiona en un defecto psicológico, en una situación, cuando uno medita, aprender a no identificarse. Identificarse es cuando ya uno hace parte de sí y lo justifica o lo condena. Aprender a mirar desde afuera, como les decía, eso es no identificarse. La identificación es el primer paso del sueño, entonces aprender a mantener eso fuera de uno. ¿Ya? Mantenerse siempre en estado de alerta. ¿Ah? Alerta a novedad, alerta a percepción. Porque en la misma meditación, digamos, los yoes van a querer a uno sacarlo de su trabajo reflexivo y en la misma vida. Si uno no está alerta durante la vida, difícilmente va a ir obteniendo el material anímico necesario para lograr esta meditación reflexiva. Si nos identificamos, ¿m? Sabor vida, después no estuvo presente la conciencia, no fue capaz la conciencia de extraer ese material que necesitaba y por lo tanto no puede crecer. Hay que aprenderse a juzgarse a sí mismo. Recordemos que nosotros tenemos el juicio aquí. Aquí es como dibujada como una balanza. ¿No? En el centro emocional superior, cuya función principal es la clarividencia, la energía de la conciencia, la función en esa es el juzgarse. Para eso es la clarividencia, para lograr un juicio crítico de sí mismo, no para juzgar a los demás. Pero uno muy bueno para juzgar a los demás siempre está juzgando a los otros. Pero lo importante es comprender este proceso del autojuicio. No justificarse. La justificación es, en el fondo, un freno, un obstáculo tremendo para lograr la verdadera comprensión de los defectos psicológicos. Si yo medito en un defecto psicológico, pero me justifico, no, es que esta persona, bueno, me lo estaba ofreciendo ahí en bandeja, si yo, ha sido tonto si yo no lo hubiera hecho, ¿ya? Ahí cuando como comienza a justificarse, no, es que mi papá era igual, mi abuelito era igual, es un defecto hereditario que tengo, es de herencia, lo heredé. Ahí me estoy justificando. ¿Ya? Cada vez que yo me justifico, en el fondo, estoy dándole el lado para que el defecto continúe en mí. Entonces, no se logra avanzar así. El juicio, asimismo, tiene que ser despiadado, en el fondo. Tiene que ser así, enérgico, definitivo, profundo. Si yo hago un juicio a mí mismo, pero en forma superficial, no se logra ese remordimiento, ese arrepentimiento profundo. Cuando la persona ya se juzga a sí mismo en forma severa, no, aquí responsable de toda esta cosa, este defecto que encontré, soy yo, está dentro de mí este defecto. Así es cuando uno logra ese remordimiento, ese arrepentimiento y esa fuerza necesaria para oponerse a la fuerza que pone el defecto. ¿Ya? El defecto siempre va a colocar una fuerza en su identificación o en su justificación y nosotros tenemos que lograr la fuerza contraria. Y eso se logra a través del arrepentimiento, del juicio serio contra sí mismo. También es bueno aprender a ver el punto de vista ajeno, que muchas veces uno no se pone en los zapatos de los demás, en los pies de los demás. Y
Y con solo el hecho de tratar de entender a la otra persona, nosotros le quitamos a la fuerza hipnótica que tiene este yo en su proceso de identificación. Y realizar esta práctica diariamente. ¿Qué es reflexionar? Reflexionar es fundamentalmente buscar las causas, de dónde viene, medir los efectos, qué me hizo hacer, por qué hice esto, cómo actué, ¿no? Y comprender los resultados. Y por eso me pasó esto otro. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Quién me hizo hacer? ¿Y cuáles fueron los resultados? Eso es reflexionar, esa es la meditación reflexiva, en un defecto psicológico. En un defecto común y corriente cualquiera, bueno, ¿de dónde aparece? ¿Qué lo hace salir? ¿Qué lo gatilla? ¿Cuáles son las causas por las cuales él sale? ¿Qué escucha que él sale? ¿Qué ve que él sale? ¿Qué siente? ¿Qué me hace sentir para que se aflore? Son las causas internas y externas, porque hay causas externas que vienen de situaciones externas a mí y hay causas internas que son reacciones en nuestros centros, en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de actuar, en el centro motor, instintivo, sexual. Entonces, y en base a esto es que yo reacciono así, me enojo, hago esto, ahí estoy midiendo los efectos en el fondo. Y por lo tanto, peleé con la persona, me disgusté, me identifiqué, y ahí están, voy midiendo los resultados, comprendiendo los resultados. ¿Ya? La reflexión observa nuestros propios pensamientos. La conciencia es la que observa los pensamientos y los juzga, porque los yo son los que utilizan el centro intelectual. Entonces, cada vez que durante el día yo pensé algo, supuse algo, deducí algo con respecto a esta persona que aquí, que me quiere traicionar, que quiere hacer esto, que quiere hacer todo, y por eso es que hizo eso. Todas esas deducciones lógicas e intelectuales son de los yoes. ¿Mm? Entonces, la reflexión, la conciencia, observa. Por eso que los maestros dicen que hay que estar como vigía en época de guerra, así, atento, para descubrir y aprender a separarnos de nuestros pensamientos. Entonces, la reflexión nos va a permitir a nosotros ver el evento desde afuera. Y la identificación, o el pensar, el recordar, nos permite ver el evento desde adentro como un participante, ya vinculado con él, ¿ya? Inmiscuido con él. Pero para poder comprenderlo, tengo que salirme de él. Si yo me meto dentro de la situación, ¿ya? Y no la veo como desde afuera, no la voy a comprender. Es como cuando dos personas están jugando ajedrez y llega una persona afuera y le dice, oye, mueve aquí, porque llega con mente limpia y ve el movimiento rápido. Entonces, ver desde afuera el evento es fundamental para lograr reflexionar y comprenderlo. Y con esta reflexión, en el fondo, lo que buscamos es descubrir la verdad. Vamos a descubrir los vínculos, las asociaciones, en realidad cómo está estructurado todo esto para poder que la Madre Divina desintegre un yo en particular. Recuerden que la Madre Divina puede desintegrar un yo en la medida de que nosotros lo hemos comprendido. Si nosotros no comprendemos en profundidad un defecto, cómo actúa, difícilmente la Madre lo va a eliminar. Entonces, a mayor comprensión, mayor eliminación. ¿Cuán profundo comprendí? ¿Cuán profundo eliminé? La Madre. Ella es la que va a cumplir esa labor de la desintegración. La comprensión es la luz de la conciencia que ilumina la verdad y lo ve todo. Comprender es entender profundamente. Comprender es vivenciar algo. Por eso que es importante la cotidianidad y la vida misma, porque es en la vivencia donde uno comprende. Intensa y profundamente. Porque hay niveles y niveles de comprensión. Yo puedo comprender algo hoy día de una forma, pero si mañana hago una meditación reflexiva, puede que lo comprenda de una forma más profunda. Y a veces no. A veces la comprensión suele ser incómoda porque, claro, yo me desnudo y me veo y me doy cuenta que en el fondo el responsable de todo soy yo. Cuando ya dejo de juzgar a los demás, de culpar a los demás y me voy viendo, claro, como
Entonces puede producir un cierto grado de incomodidad, pero es el mismo ego que se va poniendo, va colocando esa sensación de incomodidad para, para evitar que nosotros continuemos en la profundidad de la comprensión de este defecto. Entonces hay que ir pasando por todo eso. Porque la comprensión en el fondo permite ver al yo tal cual es, ver al defecto psicológico, cómo actúa, ver cómo se mueven los centros, ver cómo se mueve de un centro a otro. Eso lo va dando todos los procesos de la autoobservación y la comprensión. Cuando se comprende un yo, entonces podemos verlo como él se mueve en todo su actuar, completamente. Y ese es el objetivo, ampliar la capacidad reflexiva, ampliar el entendimiento que tengamos de un defecto psicológico. Y eso va avanzando. Nosotros tenemos aquí como este iceberg un consciente muy pequeño y el inconsciente muy grande. Entonces la meditación reflexiva es utilizar ese porcentaje de la conciencia para meterse dentro del inconsciente. ¿Ya? Entonces, el trabajo es profundo. El trabajo en el fondo de lo que uno puede ver de un defecto psicológico conscientemente, uno le ve solo un poquito, pero él es mucho más grande por adentro. Y esa es la idea. La meditación reflexiva es para llegar a ahondar en ese inconsciente y ver la grandeza de este defecto. ¿Cómo se hace una práctica de meditación? Bueno, buscar un lugar tranquilo, ojalá que uno tuviera como un lugar afín, un lugar como de uno, un lugar como que uno lo va cargando con su energía. Un silloncito, una silla, un lugar, una esquina, en su pieza, en una sala de meditación para los que puedan tener, un sofá, un lugar en el cual uno se va como acostumbrando ahí a sentarse en ese lugar. ¿Mm? Como en toda práctica, bueno hacer la conjuración en el círculo mágico para protegernos de cualquier interferencia de yoes o de fuerzas externas. ¿Mm? Súplica de asistencia al padre y a la madre, madre mía, ayúdame, padre mío, ayúdame a hacer esta reflexión. Relajación del cuerpo físico, sentir el cuerpo relajado, ¿ya? A través de un proceso, como ya lo vimos, la práctica de concentración y relajación, a través de una luz o de la imaginación, de que uno va soltando, de que se va transformando el cuerpo en gas, que va desapareciendo físicamente. Ahí cada uno utiliza su imaginación, pero relajar el cuerpo físico. Reconstituir la escena a través de un proceso retrospectivo. Hacer con una retrospección, digamos, de la escena en cuestión, no solamente esa escena, sino las escenas similares. Porque claro, me acuerdo de que tuve este problema, que me identifiqué con esa situación, esa persona. Ah, pero también me acuerdo que eso me pasó hace un par de días atrás, que me pasó lo mismo, o muy similar, que me enojé con esa persona o con otra por el evento muy, muy parecido. Y así tratar de ir, digamos, hacia atrás lo más que uno pueda. Obviamente los maestros llegan después de practicar y de hacer asiduamente este trabajo, logran llegar hasta el momento en que nace por primera vez ese defecto, en que se crea, en que se gesta. ¿Ya? Pero nosotros con que vayamos en retrospección, avanzando en su búsqueda, comprendiendo, porque el yo es muy recurrente, muy repetitivo. Entonces la escena que tuve ahora, si la analizamos y la reflexionamos con una anterior, la misma naturaleza, nos vamos a dar cuenta que es muy parecido. La misma emoción en el corazón, desagradable, ¿ah? El mismo estado inarmónico, los mismos pensamientos, la misma alteración física, ¿ah? La misma intención de decir cosas o de hacer cosas, ahí se va comprendiendo. ¿Mm? Y ahí uno va reflexionando para ir viendo la fuerza del yo, cómo se va moviendo el yo en los diferentes centros, el centro sexual, el centro instintivo, el emocional, el intelectual y el motor, cómo le va robando la energía. Juzgar a los yoes, juzgarse a sí mismo, ¿Mm? Independiente, porque una escena puede estar estructurada por tres yoes, ¿Mm? La ira, el orgullo y la impaciencia, por ejemplo. ¿Mm? Y yo cojo la ira y a ese lo juzgo. Mire, este yo de la ira que se me enoja, que me hace enojarme aquí, me hace decir esto, me hace hacer esto otro, me hace sentir esto aquí, esto allá. ¿Ya? Y ahí le suplicamos a la Madre Divina que lo elimine.
madre mía, mátame este defecto, elimínalo con tu lanza. ¿Ya? Y podemos utilizar el mantra S, la letra S, el mantra del fuego, mientras imaginamos cómo la madre le lanza el fuego a este yo de la ira. Luego cogemos el orgullo, ¿m? Y vemos cómo este orgullo también está presente ahí, ¿m? El amor propio, la autoimportancia, la autoconsideración, ¿no? Vemos cómo se estructura, ¿m? El menosprecio hacia los demás, el ver que los demás no tienen razón, el que sabe y el que tiene la razón soy yo, etcétera. Todas esas estructuras mentales de ese yo del orgullo, y le pedimos a la madre que lo elimine. Madre mía, mátame este efecto desintegrado. Y ocupamos la letra S. Y muy concentrado en ese instante con la letra S, muy concentrado en la forma del defecto y en la madre divina que está desintegrando al yo. La forma del yo va a llegar por sí sola, pero sin que la imaginación consciente la va a ir colocando. Pero si no llegara, y no me llega ninguna forma de ningún yo, entonces me coloco a mí mismo, yo, ahí, me siento ahí, porque en el fondo soy yo, está dentro de mí. Entonces, ahí la madre que me lanza el rayo a mí, pero en el fondo está quemando el defecto psicológico que tengo en mi interior. Esos son los pasos. Bueno, próxima conferencia, fanatismo y mitomanía. Bien, vamos a hacer preguntas si tienen. Si tienen preguntas, pueden hacer. Está todo muy claro, gracias. Ok, Victoria. No sé Muchas si gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiera o alguna acotación de algo? Hermano, buenas noches. Buenas Por noches. consulta, estamos hablando de los yo psicológicos para desintegrarlos, ¿no? Sí, Pero en la Biblia, donde dice, ¿no? Quiero entender, digamos, cuando dice, este, digamos, la vida, o sea, vivirás en el reino de los cielos. Quiero entender eso. claro. ¿Qué son los reinos habría que partir? ¿Qué son los reinos de los cielos? ¿Ah? ¿Qué se entiende por reino de los cielos? ¿Dónde están los cielos? ¿Ya? Recuerda que nosotros somos un microcosmos. ¿Ya? Y tal como es afuera es Ya, adentro, tal como es arriba es abajo. El reino de los cielos en nosotros están aquí, están en el centro emocional superior, ¿ya? Donde está la justicia de Buddhi, y está en el centro intelectual superior, ¿ya? Donde está el acierto de Atman. Entonces, cuando uno vivir en los reinos de los cielos, quiere decir que uno vive en justicia, y esa justicia viene de un ajuzgamiento, pero ese juzgamiento, como le decía, es hacia uno, juzgarse a sí mismo. Eso es vivir en justicia y en equilibrio, ¿ya? Y ser certero, en el fondo, en el conocimiento, en base a la información y la verdad que tiene Atman. Nosotros no somos asertivos. Normalmente, como decimos nosotros, uno la embarra, mete las patas, se equivoca, y después le vienen las conclusiones. Entonces, vivir en los reinos de los cielos significa vivir conectado con esos dos centros superiores, con el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Pero nosotros vivimos conectados con los centros inferiores, que es el centro intelectual inferior del intelecto, ¿ah? De la excusa, de la justificación, de la condenación, de la lógica, ¿no? O el centro emocional inferior, que son todas las emociones de naturaleza visceral, que es el fuego que se maneja acá en el centro emocional inferior, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Vivir en los reinos de los cielos significa vivir conectado con los centros superiores de la máquina humana, emocional superior e intelectual superior. ¿Me entiendes, Willy? sí, sí, gracias, hermanito, gracias, ya entendí, digamos, eso, ¿no? De los reinos de los cielos, porque mayormente, usted sabe, las congregaciones se basan en la Biblia, ¿no? Entonces dice que si Ujú. uno, digamos, cumple las normas, o sea, ellos dicen de otra manera, no, no comete pecados, entonces uno llegará a los reinos de los cielos, pero más o menos lo que piensa, me doy cuenta de lo que piensan las personas,
subir, ¿no? Digamos, al espacio, al cielo, ¿no? Donde se encuentra, digamos, nuestro ser superior, Claro, 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 sí, por ¿no? supuesto. Obviamente, Esa es la idea, obviamente que ¿no? eso en una Pero segunda, claro, es una segunda lo escucho, connotación, lo pero escucho. usted no puede llegar al reino de los cielos superiores si usted no ha llegado a los reinos de los cielos inferiores que están dentro de usted. Porque nosotros tenemos las puertas del cielo y del infierno las tenemos aquí dentro. Aquí arriba están las dos puertas del cielo y acá en el bajo vientre están las puertas infernales. Entonces, nosotros somos microcosmos y nosotros tenemos los cielos y el infierno dentro de nosotros. Conectarse con los cielos, conectarse con los infiernos, primero es una conexión interna con uno y luego viene ya, cuando ya se ha hecho un buen trabajo, cuando se han eliminado los yo y se han creado el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, ya se han levantado la serpiente y se ha hecho todo el trabajo esotérico que tiene que hacer, la persona ya se desenvuelve en las dimensiones superiores, en los cielos del macrocosmos, de la sexta y la séptima dimensión. Pero yo no puedo aspirar, llegar a esta y a la séptima dimensión si ni siquiera me he conectado con mi sexta dimensión y con mi séptima dimensión. Acuérdense que vimos la conferencia, las dimensiones y dónde están dentro de nosotros. Entonces, eso es importante comprender. El primer paso. Gracias, hermanito, y gracias por la explicación de esa duda. Gracias. No, con gusto, con gusto. No sé si hay más preguntas, por favor. ¿Hay libertad? Sí, buenas noches. Buenas noches, don Diego. Sí, mira, es que pues yo a los 18 años conocí la meditación. De ahí pues no tenía claras las cosas y en el momento tengo 43 y pues me he dado cuenta de muchas cosas y he estado trabajando mucho, pero me cuesta mucho eliminar los defectos a pesar de que haga las meditaciones reflexivas. Eh, un consejo para eso, Claro, por favor. sí, por supuesto. El que quiere cazar 10 liebres con un tiro no caza ninguna. Entonces, eso en resumen, ¿eh? En el fondo es que uno no se dedica a cazar una liebre. Usted necesita cazar una liebre y tiene que perseguir a esa liebre hasta que la case. ¿Me entiende? Eh, la muerte tiene un ordenamiento, ¿ya? Y ese ordenamiento lo va poniendo la Madre Divina. Ella es la que pone el orden en el trabajo porque ella participó en la creación de los defectos psicológicos. La creación de los defectos psicológicos, en el fondo, es como un mal necesario. Eres parte del descenso, es parte del entrar en la oscuridad para luego salir de ahí con la sapiencia de la luz que rescatamos de allá abajo. Entonces, ese es el problema, ¿ya? Que muchas personas como que se dedican a un defecto, después a otro, y le dan a otro, y a otro, y entonces al final no muere ni uno. Pero si usted coge un defecto en reflexión meditativa, y tiene que darle a ese defecto duro, hasta que internamente o en la misma meditación le muestren a usted el cadáver. Cuando usted sueñe con un cadáver, cuando usted vea a un pariente muerto ahí, de pronto usted puede ver, por ejemplo, a su padre físico muerto. Uy, dice uno, se va a morir mi papá. Y no, le están mostrando que usted acaba de eliminar un defecto grande, que es un padre de muchos defectos. Entonces, cuando usted empiece a ver ese color rojo y ese color de muerte, cuando usted empiece a le muestren ese defecto decapitado, ahí ya usted, ese defecto ya murió. Pero para llegar a esos niveles de que a usted le muestren ese defecto muerto, hay que hacerle varios trabajos a ese mismo defecto y pedirle a la Madre Divina que le ayude, ¿verdad? Que le pongan los gimnasios psicológicos específicos para las pruebas necesarias para que esos defectos mueran, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula, don Diego. Sí, Darle, es que darle en meditación reflexiva a un solo defecto, usted va a sentir cuál es un defecto fuerte que usted tenga, que se le repite, a ese, cójalo y dele, meditación reflexiva solo a ese. Y al resto de los defectos, la muerte en marcha. Madre mía, mátame este me, defecto, me- madre mía, mátame este defecto en la cotidianidad. Pero cuando yo hago me llevo uno solo, hasta que lo vea muerto. el problema mío más que todo es como la ira, o el rencor. Pues sí, ha sido muy duro trabajar eso, ¿no? Y
lo sigo trabajando porque es algo que me ha costado mucho y me cuesta mucho. Claro, ¿Será porque he estado en tanta oscuridad toda la vida? Porque, ¿para qué? Si he estado en las cosas del mundo que me han llevado mucho a la oscuridad, ¿cómo se dice? Y pero entonces bueno, el rencor es lo que más, como lo que más se me dificulta a mí el trabajo. bueno, la base del rencor es el perdón, pues. La base de la ¿Pero eliminación qué? de la... ¿Pero perdonarme a mí mismo o qué? No, no, no. Usted mismo no tiene que perdonarse. Usted mismo, usted tiene que perdonar a los demás, porque no puede, usted no tiene incidencia psicológica, anímica ni espiritual sobre el mundo interior de las demás personas. Yo no me puedo meter Pero, dentro de la mente de otra persona y cambiarle su manera de pensar. Yo no me puedo meter dentro de otra persona y activarle su conciencia o conectarla con la Madre Divina. No. Entonces, cada persona cumple su papel, bueno, malo, blanco, negro, como sea. Cada persona es una ficha. Pero en mi mundo interior sí yo me puedo meter. En mi mundo interior yo puedo descubrir, escudriñar y comprender en el fondo qué es lo que está ocasionando ese efecto psicológico. Por eso que a los demás se les perdona, pero a uno se trabaja. Si yo me perdono a mí mismo, en el fondo lo que estoy haciendo es, al perdonarme a mí mismo, estoy esquivando, estoy dejando de lado la capacidad que yo tengo, o la necesidad, o el deber que yo tengo de trabajarme a mí mismo. ¿Mm? Cuando usted elimina ese defecto psicológico, y le da duro, el que sea, de rencor hasta de autoflagelación que tenga, de victimización, ¿ah? De culpabilidad, son yoes, todos esos son yoes. Si usted coge ese defecto de culpabilidad y le empieza a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, después la misma Madre Divina a usted lo va a bendecir con la virtud del perdón. Ella, en el fondo, a nosotros, la que nos tiene que perdonar es la Madre Divina, por nuestros errores cometidos. Pero uno mismo perdonarse a sí mismo, en el fondo, es esquivar el trabajo. ¿Me entiende? muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechar que nos quedan unos minutos. Por consulta, hermano. Otra Dígame. vez, soy Willy. Sí, don En la Willy. Biblia habla de que, en la Biblia dice de que habla de que despierten, de que estemos despiertos en cada momento, en cada instante. ¿A qué se refiere ese despertar? Ese despertar significa el velar. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Ya, ese despertar significa. Pero hay que comprender que todo despertar va precedido de la muerte. Nadie despierta si primero no muere. Primero uno muere y luego despierta. Porque en el fondo ese despertar es de la conciencia que estaba atrapada dentro del yo, donde al liberarse de ese defecto, ahí se despierta la conciencia. El despertar de la conciencia, bueno, este grupo se llama así, el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia va precedida de la muerte del ego. Cuando usted elimina un defecto, uno, como hablábamos delante con don Diego, usted elimina un defecto, ese defecto al momento de morir, ¡puf!, él libera dos cosas. Libera la luz y libera el fuego. ¿Eh? La luz es la sabiduría, que es la misma conciencia que sale de ahí, que despertó. ¿Eh? Por ejemplo, un vicio. Usted tiene un vicio X, fumar, tomar, beber, droga, lo que sea. En el momento que usted elimina ese defecto del vicio de usted, esa conciencia que estaba atrapada en esa mecanicidad, en ese proceso mecánico de ese consumo continuo de esa sustancia, ya se libera, ya logra su independencia, ahí despierta, ¡pum!, y se da cuenta, oh, ¿dónde estaba metido? Estaba encerrado en ese proceso, digamos, por tanto tiempo. Entonces libera esa luz y libera ese fuego. Y ese fuego que libera el yo al morir es el amor, la capacidad de hacer. Y ahí en ese instante esa conciencia que sale de ahí, entonces tiene esas virtudes, que es la sapiencia que está dada por esa luz y el fuego que es ese poder, ese amor que esa conciencia ahora va a empezar a trabajar. ¿Ya? Pero no hay despertar si primero no hay muerte. Eso es fundamental de entender.
Gracias, hermanito, por la explicación. Gracias. Ok, con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Fernando, ahí en el chat tienes otras preguntas. Ah, perdón, amigo, ¿dónde se ven? Ya, disculpe. Ah, aquí está, bien, ya. ¿Cómo se puede escuchar las anteriores conferencias? ¿Tiene alguna página para ponerme al día? Sí, aquí mismo, o sea, no, porque estamos en la página de, ¿cómo se llama? El Despertar de la Conciencia, Facebook. Ahí se puede ver. Katy Valdivia, buenas noches. Igual recién me entero de estas conferencias. ¿Cómo me puedo poner al día en las anteriores? Bueno, ahí está en esa página de Facebook. Ana Quijada, wow, estoy fascinada con lo que escucho. Gracias a ti, Ana. Gracias por estar aquí presente, por escucharnos, por compartir estos instantes de... Victoria Platoni, todas las conferencias quedan grabadas y disponibles en Facebook. Así es. Ana Quijada, Madre Ina, creo que estoy en pañales. Bueno, como dice un gran sabio, mientras solo sé que nada sé y ni de eso estoy seguro. Así que el día en que yo crea que ya me la sé toda, en ese día quiere decir que ya estoy listo para descender a las infradimensiones, porque siempre uno tiene que partir de cero. Siempre uno tiene que reconocer que en el fondo no sé nada. Siempre uno tiene que decir, hoy día voy a comenzar. ¿Cuál es el problema en el fondo con muchas personas? No, yo ya eliminé defectos, yo ya dejé eso, ya estoy superior. No. Por eso los maestros dicen, cuando uno cree que va bien, va mal. Cuando uno cree que va mal, va bien. Así es el camino. ¿Ya? Así que reconocer la pobreza interior es muy importante para poder avanzar y crecer. Por eso la Sagrada Escritura dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? Ese pobre espíritu es reconocer que en el fondo no sé nada, que soy miserable inclusive. Esa es parte del crecimiento. ¿Mm? Mientras yo me sienta más miserable desde el punto de vista de la observación de la conciencia, a mi propia ignorancia, entonces yo puedo crecer. El día en que yo me creía que ya me la sé toda, no me estanco, me detengo. Y hasta mi orgullo me la gana. Patricia Cabrera, hermano, ¿cómo se puede guiar a la persona a identificar sus heridas del niño interior y guiar a sanar? Bueno, con esta conferencia, pasen en las conferencias para que la persona reflexione. Ahora, lo importante es entender de que el trabajo es individual. Porque cuando uno llega arriba, cuando le toque su hora, digamos, ya dijimos que el ángel de la muerte le corta el cordón de plata, ¿verdad? Cuando le corten el cordón de plata a uno y le toque rendir cuentas, no le van a pedir cuentas por los demás, sino que le van a pedir cuentas por uno. Y hay personas que quieren trabajar internamente y hay personas que simplemente no quieren. Y uno también tiene que respetar eso. El libre albedrío aquí es algo intocable. Entonces, por la primera persona que uno tiene que responsabilizarse es por uno mismo. De pronto uno como que se afana por las demás personas, pero se olvida de sí mismo. ¿Ya? Entonces, eso es importante de entender. A la primera persona que hay que corregir es a uno mismo. Y la mejor enseñanza es el ejemplo. Muchas veces uno, claro, habla mucho, pero el ejemplo deja mucho que desear. ¿Ya? Y cuando se da un buen ejemplo, en realidad ese mismo ejemplo va a ser la mejor enseñanza que la otra persona puede recibir. Ana Quijada, gracias, gracias, gracias. Eso. Bien, ¿no hay más preguntas entonces? Gracias, les doy a ustedes por la participación de hoy. Les pido disculpas por una vez más me la ganó la tecnología y se me enredó un poco la conexión. Lamentablemente por Face no pude salir, pero yo creo que es mi conexión que está un poco lenta acá. Así es que les doy las gracias y nos veremos en la próxima. ¿Ya?
martes y jueves a la misma hora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, gracias, hermanito. Buenas noches. Buenas noches.